Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta grandiosa serie GL Use the Series basados en el libro. Ahora estoy ahorrando dinero para mis... ¿Por qué es tan caro ser mujer? Se quejó Tintang. Cirugía de pecho y luego chom chom. Oh, tanto trabajo por hacer. ¿Puedes simplemente tomar la píldora anticonceptiva? Escuché que la gente está haciendo eso. Es fácil decir si tienes. He estado tomando esas pastillas desde la secundaria y ni siquiera apareció un botón. Debe ser tan bueno nacer con listos para usar. ¿Cuál es el punto de tenerlos y que nadie los toque? Me reí y metí la mano en el bolsillo de mi delantal. ¿Cuánto dinero tienes ahora? Bueno, lo estoy ahorrando porque tengo prisa. Ya tengo un nombre en mente. Vaya, eso es rápido. ¿Y tú? ¿Ningún novio potencial? No, nadie. No tengo prisa. ¿Algún pretendiente? No estoy segura de cómo definir a un pretendiente. No quiero preocuparme por eso todavía. Si me gusta, y si yo no le gusto, entonces no significa nada. O no te hagas la difícil de conseguir. El amor no es tan fácil. No te acobardes. No quiero que me lastimen si le doy mi corazón a la persona equivocada. Vi a mi hermano, Kawi, herido de amor. No parece valer la pena. Mi pensamiento me llevó de vuelta cuando había visto a Kawi llorar todo el día e intentar suicidarse frente a mí. De repente, el aire era pesado y frío a mi alrededor. Si me dejaran un día, no sé cómo manejaría ese sentimiento. Estaba bien y feliz donde estaba. Si no lo intentas, nunca sabrás cómo es él. Aquí vamos de nuevo, debajo del vientre. Será mejor que vuelva al trabajo. Hoy mi gerente está de buen humor. Será mejor que lo mantenga así. Ok, ok. Te visitaré en tu dormitorio en algún momento. Qué dulce libertad en la vida del dormitorio. Te envidio. Regresé al trabajo y encontré a mis colegas mirando en la misma dirección y sonreí. ¿Qué está pasando? Clement no respondió hasta que terminó de preparar una taza de café. Si quieres saber, ve a llevar este café en esa mesa a la mujer junto a la ventana, sentada con un estudiante. Miré hacia la mujer de pelo largo y negro que me daba la espalda. No podía ver con claridad, así que traté de asomarme. Una mano me golpeó en el hombro. Solo lleva el café, verás mucho más claro. Tomé la bandeja del café y seguí el número hasta la mesa en una hoja de papel. Mientras caminaba hacia la mesa, sentí el peso de la esperanza y la expectativa de todos. ¿Quién era esta clienta? ¿Cuál era el problema? O me detuve cuando un leve olor dulce mezclado con café tocó mi nariz. Recordaba muy bien el olor. El olor me recordó a alguien a quien no había visto en mucho tiempo. Mis piernas siguieron automáticamente el olor, en la misma dirección. Descubrí que la dueña del olor también era la dueña de esa taza de café. No podía creerlo. La coincidencia era real. Pam. Me incliné al mismo tiempo que el dulce rostro se dio la vuelta. Nuestras narices casi se tocaban. Casi pierdo el equilibrio. Love. Mi corazón latía con fuerza, ya sea de felicidad o lo que sea. Ambas hicimos contacto visual y sonreímos brillantemente. Conocí este olor a vainilla. Sabía que eras tú. Dejé el café y la saludé felizmente. ¿Cómo estás? Estoy bien, respondió el hermoso rostro con una sonrisa feliz. Ella me miró con curiosidad. ¿Trabajas aquí? Sí, trabajo de medio tiempo. ¿Tu mamá te dejó trabajar? Sonreí tímidamente cuando escuché la pregunta. Era alguien que conocía bastante bien a mi familia. Toqué mi dedo en mi labio mientras le hacía un gesto para que no lo dijera. Manténlo en secreto, por favor. Quería vivir en el dormitorio.
No saben que estoy trabajando medio tiempo. Si lo supieran, no les gustaría. Igual yo. No saben que estoy dando clases. Ambas nos reímos y nos quedamos en silencio porque no sabíamos de qué hablar. Miré al estudiante sentado con ella. Te dejaré volver a esto. Tengo que volver a trabajar. Estoy tan contenta de verte de nuevo. Yo también. Esa hermosa sonrisa hizo del mundo un lugar mejor. Le devolví la sonrisa y sentí gratitud. Encontrarse con una vieja amiga me trajo muchos buenos recuerdos. Yo era como ese estudiante. Pan me estaba enseñando a leer y aprender, pero no pude entrar a la universidad estatal. Eso fue embarazoso. Ella debía haber sabido que reprobé el examen. Solo había una universidad privada por aquí, cerca de mi dormitorio. Love. Todos los colegas se reunieron a mi alrededor con curiosidad. Yo estaba nerviosamente abrazando la bandeja del café. ¿Sí? ¿Conocías a esa clienta? Ajá. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Quién es ella? ¿Cómo la conociste? Sentí que me dispararon con balas de preguntas. No supe cómo responder. Sonreí y caminé detrás del mostrador hacia un lugar seguro. Peme solía ser callada y no muy entrometida, pero también quería saber cómo conocía a esa clienta. ¿Eres cercana a esa hermosa mujer? Sí, éramos cerca. No estaba segura de si la relación seguía siendo la misma, pero no he hablado con ella por mucho tiempo. El gerente tiene que ser más amable contigo ahora. Felicidades. ¿Felicitarme por qué? No entendí cuando se rió como si yo fingiera ser tonta. Al gerente le gusta ella. Definitivamente necesitará tu ayuda. Ahora eres su wingman. Ese día era mi turno de limpiar, pero el gerente puso a otros empleados para que limpiara. Me pidió que aprendiera a hacer café detrás del mostrador, así que tuve tiempo para relajarme. Desde que Pan había estado ahí, todo había cambiado. Apenas me regañaba y hablaba amablemente. De hecho, sentí algo de apoyo de él. Eso debía ser un privilegio de ser compañeros. Estoy incómoda, me quejé en voz alta. Peme se rió una vez que escuchó esto. Te lo dije. Ahora serás su camarada. Me di cuenta de por qué la situación estaba al revés. Pero, ¿cómo podría decirle que sin importar lo que hiciera podría no funcionar? Yo misma apenas había hablado con ella.